Muy buenos días tengan todos. Sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa, cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno 1 hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Hermanos en Cristo, hoy celebramos el tercer domingo de Pascua. Las lecturas nos revelan la realidad de la Iglesia. Hay oposición para la predicación del Evangelio. Nuestra fuerza está en Cristo resucitado, que siempre nos ayuda y fortalece nuestra confianza. La Eucaristía es la gran plegaria de la Iglesia para fortalecer la fe. La Santa Misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moredo. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a los ministros que participarán de esta sagrada liturgia. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor.
Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor Dios celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. A los hombres que aman al Señor. A los hombres que aman al Señor. Oremos. Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna, esto no es. Tienen que tener. Dios nuestro, que tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida, para que con el gozo de los hijos aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. La persecución de la iglesia es por obedecer a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles continuaron su predicación con la ayuda del Espíritu Santo, a pesar de las amenazas y el riesgo de ser encarcelados. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles diciendo: ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen. Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Palabra de Dios. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, porque me has librado. Te ensalzaré. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo y me hiciste revivir cuando bajaba la falsa. Tañed para el Señor, fieles suyos, celebrad el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida, de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Sálvame, Señor, porque me has librado, porque me has librado. Te ensalzaré. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas, Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Gracias por siempre. Ensalzaré,
La segunda lectura está tomada del libro del Apocalipsis. San Juan contempla en una visión a Jesucristo como el Cordero de Dios. Este aparece rodeado de una corte de seres que representan a toda la creación, y allí el Cordero recibe el culto, honor y la gloria. Escuchemos. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Y eran miles de miles, miríadas de miríadas. Y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo cuanto hay en ellos, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero de alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Palabra de Dios. El Santo Evangelio es según San Juan. Jesús está con sus discípulos, aunque ellos no lo reconocen. Está presente en el trabajo, en el esfuerzo. Se hace presente por los signos del pan compartido. Pedro recibe la encomienda del pastoreo universal. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció del género humano. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea. En aquel tiempo, Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos
Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeos y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron. Por aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echad las redes a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastraron la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús le dijo: traigan algunos pescados de lo que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescado grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me ama más que a estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta a mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea a mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiese preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes bien que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando sea viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo Jesús resucitó sobre la muerte triunfador. Oh gran día, aleluya. Canten los fieles a una voz, resuene el coro en su loor. Aleluya, aleluya.
En este tercer domingo de Pascua, la Iglesia nos presenta el relato de la tercera aparición de Cristo a los apóstoles después de resucitado. También tenemos la primera lectura y quisiera que desde ahora hiciéramos un cambio, porque cronológicamente la primera lectura del día de hoy debería ser el Evangelio. Y la última lectura, la primera lectura. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando están ellos en el tribunal, en el Sanedrín, y los apalean y dice esa frase tan linda, Pedro, primero hay que obedecer a Dios que a los hombres. Eso es después de Pentecostés. El Evangelio sucede antes de Pentecostés. Por eso todavía nos hablan tanto de que no sabían, que sí sabían, que no. Hay todavía esa confusión. Está muy reciente todo. Fíjense que es la tercera aparición. Y claro, todos estos textos, esto para estar aquí horas y horas. El Evangelio tiene una cantidad de caminos para poder explicarlos. Pero quisiera centrarme en un punto esencial que para mí es muy importante. Y es el trato que uno tiene con Cristo. Y vamos a verlo hoy en toda esta dinámica. Primeramente, la pedagogía de Dios versus la pedagogía nuestra. Estas personas, y es muy importante que uno haga lo que pide San Ignacio, que es composición de tiempo y lugar. Cuando San Ignacio, que es muy práctico, nos enseña a meditar, uno debe meditar y reflexionar la palabra, eso es todos los días. Usted debe tener su Biblia y por la mañana, preferiblemente para que le dé la ambientación al día, o si no en la noche, yo creo que la mañana más o menos debe ser. Usted ahí hay muchos libritos, ahí está el Magnífica, está un rayito de luz, debe de tener algo y ver las escrituras que la iglesia nos propone. Todos los días hay misa y en cada misa hay unas lecturas. Y entonces usted cogerlo, es muy bueno si uno lo hace, y va a haber un punto, dice San Ignacio, y es verdad, cuando usted va leyendo el texto, hay una palabra, un verbo, un adjetivo, que a uno como que le choca, le toca. A mí me ha pasado de que digo, ay, pero yo no me acordaba que esta frase estuviera aquí, porque la frase ese día es para mí. Entonces dice que cuando usted está leyendo, usted debe hacer composición de lugar y tiempo. ¿Qué significa eso? Es una palabra muy teatral. Es poner escenografía, dónde fue, cómo era el lugar, cómo era la gente, toda esta dinámica, para que usted se sitúe un poco. Y tenemos que situarnos. ¿Dónde están esta gente? Yo no sé, y me imagino que más en esta misa, que ya todos más o menos tenemos una edad de madurez, hemos perdido a alguien muy querido. Por ejemplo, yo me acuerdo el día que mami murió y demás. Y yo no sé si usted se acuerda, uno trata de eso no pensarlo mucho, pero si usted se tiene un poquito de memoria, esos 2 o 3 días uno está como al helado, uno está como tonto, uno no sabe. Por eso es tan importante hacer los arreglos con tiempo, porque muchas veces las funerarias se aprovechan de la gente. Como la gente no tiene nada, uno llega allí y dice, mira, algo que sea digno, que no sé cuánto, y te venden un funeral de 20,000 pesos y tú lo que tienes para 5. Pero ¿qué usted hace? Porque no está uno como golpeado. Más si son muertes repentinas, te matan. O sea, que tú llegas, mira, que se cayó, mi hijo se mató en un accidente. Y pasan días y uno está como, te llevan, te traen, uno no se acuerda de nada. Ellos están en esto. Fíjense que, ¿dónde están ellos? ¿Dónde pasa esto? Está en el lago, pero ¿en qué lugar? ¿En qué ciudad? Esa es la provincia, pero ¿en qué ciudad? En Cafarnaúm. Están en casa de Pedro. Están en casa de Pedro. Fíjense que ya aquí, para lo que la gente dice que nosotros, que se hemos inventado el Papa y todas esas cosas,
Aquí hasta vemos que Pedro sigue llevando la voz cantante. Es impresionante, o sea, Pedro sigue llevando la voz cantante. Y ellos Pedro tiene que haber sido un hombre muy líder, con todo lo flojo que era y medio acobardado, pero les daba seguridad, porque era de ellos, quizás era uno de los mayores. Porque aquí hablan de que cuando seas viejo, o sea, ya no es jovencito como Juan. Entonces, además tiene una casa, sabemos que tuvo una suegra, así que tenemos que saber que estaba casado. Entonces muchos de ellos van a casa y eso pasa mucho. En algunos lugares todo el mundo va a casa de fulano de tal. Eso pasa en los grupos, los jóvenes de aquí, y eso es muy bueno. Están muy unidos, por ejemplo, el grupo de Coinonía, que los jóvenes adultos, ellos van a casa de José y Giovanna, porque se siente, es muy bueno, porque se identifican con la persona, igual que con Lilibet y Carlos los pequeños. O sea, hay una identificación. Ellos se han identificado con Pedro, y Pedro como los ha acogido. Por eso cuando Pedro dice, voy a pescar, ¿qué dicen ellos? Nosotros vamos contigo, o sea, no nos dejes solo. Es cuando usted sabe, yo quiero estar con alguien porque no quiero estar solo. Van viendo cómo estamos recreando. Hay como una inseguridad y Pedro les da seguridad. El lugar les da mucha seguridad. Y ellos están en una espera. Ellos no saben lo que va a pasar. Ya pasó lo de Maús, ya llegaron, algunos dicen que lo vieron, otros no, ellos se acuerdan de cuando estaban en Jerusalén. Ha habido ya unas apariciones, lo han visto, lo han tocado, ya pasó lo de Tomás. Pero todavía está eso de será verdad, lo vimos, yo sé que está vivo, pero ¿dónde se ha metido? No lo acabamos de ver. Esa cosa que vayan apuntando que nos pasa a nosotros. Aquí todo el mundo está aquí, porque si no, usted no estuviera aquí. Todo el mundo está aquí porque de alguna manera ha tenido una experiencia con Cristo. Pero esa experiencia todavía no nos ha convencido de tal manera que nosotros lo sigamos. Miren cómo termina esto. Y yo no escribí esto, pero alguien me decía, ay, usted puso esto porque la convivencia viene ahora. Y digo, no, la gente es tremenda. Este es el evangelio de hoy. El que está en la China está leyendo el evangelio este es el evangelio de hoy. ¿Y cómo termina? ¿Con qué palabra? Sígueme. ¿Cómo es? Sígueme. Y ese fue el tema de los 20 temas que Jesucristo se cogió para esta convivencia. Así que algo me parece a mí que nos están tratando de... ¿Usted no lo cree? Porque qué casualidad que el evangelio dice, y le dijo... Y es lo que está pasando, o sea, ellos saben, pero todavía no es ese cantinfleo, ¿no? Sí, pero no, y dame que te... Entonces, él los va y empieza una pedagogía, y empieza la pedagogía y lo va a hacer con Pedro. Y empieza la cosa, y fíjense, es que es maravilloso, es Dios, por supuesto. Él va a evocar en ellos el principio de la relación de ellos con Él. ¿Cuándo fue que Pedro y el grupo de él siguen a Jesús? ¿Cuándo fue que ellos lo siguieron? ¿Cuándo fue? La pesca milagrosa. ¿No se acuerda? O sea, todo empieza en el lago de Galilea, cuando él va caminando por el lago y ve con las redes. Los que vieron Joshua, está ahí. Y él pasó por el lado y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. Y lo dejaron y lo siguieron. Ahí empieza. Pero eso empieza porque cuando él llega, igualito que está, no saben quién es él, le dice, ¿ustedes pescaron? No sé, nosotros hemos estado toda la noche pescando y no hemos cogido ni una sardina. Dice, vamos otra vez a pescar. Y dice, entonces ellos, como Cristo es carpintero, Cristo no es pescador, Cristo vive en un lugar bien en el interior donde agua hay en un pozo, no hay más nada. Y entonces, como me dijeron, pero si es que tú no sabes pescar, ¿cuándo es que uno va a pescar? ¿Cuándo es que uno pesca bien? Por la noche, por la mañana no hay buena pesca. Entonces le dice, pero
si tú no los pides, en tu nombre echaremos la red. Va. Y se tira. ¿Y qué pasó? Que fueron tantos los peces que tuvieron que llamar a otro barco, que aquellos se reventaban las redes. Y es cuando Pedro le dice, aléjate de mí, que soy un pecador. Y Cristo le dice, estate tranquilo, no estés hablando de más, desde ahora te haré. Ahí empieza. Empieza con una pesca milagrosa. ¿Y qué es lo que acaba de pasar aquí? ¿Y qué es lo que se llama? Están refrescando la memoria de Pedro. O sea, le están diciendo, pero tú no te acuerdas cómo empezó todo esto. Tú no te acuerdas cuando tú no pescabas ni una sardina y porque hiciste esto en nombre mío, me diste un voto de confianza, te entregaste a mí. Hiciste lo que yo quería, no lo que a ti te daba la gana. Viste que había una pesca milagrosa en tu vida. Claro, empieza él a evocar qué es lo que a nosotros nos falta. Porque ¿qué pasa? Nosotros estamos todos en una rutina. Y usted se ha puesto, usted toma tiempo, que no lo hacemos porque nosotros no tenemos esa vida de vida. ¿Desde cuando usted no se sienta en un rato a pensar su vida? No hay tiempo, porque no hay tiempo. Y cuando tenemos el tiempo, ¿qué es lo que tenemos en la mano? El celular. O sea, no hay tiempo para uno sentarse y pensar la vida, pensarla. Yo llegué hasta aquí, óyeme aquello. Porque cuando usted evoca el pasado, usted llega a unas conclusiones de agradecimiento, de arrepentimiento, de dulzura, o sea, de dar gracias. ¿Por qué la gente está mal agradecida? Porque se le olvida todo lo que Dios ha hecho en su vida. Con la gloria se le olvida la memoria. Claro, pero si tú te pones a pensar y dices, oye, yo me acuerdo de la maestra que a mí me enseñó, la misi es aquella que me enseñó a escribir. Oye, yo era bastante bruto con matemáticas, pero aquella maestra se quedaba conmigo por la tarde y me ayudó. Usted piense que aquí todo el mundo, lo que no hay tiempo, pero si yo se le empecé a decir, oye, padre, ¿verdad? Yo me acuerdo de aquella persona, y yo entregué un trabajo y me dio trabajo cuando nadie me daba trabajo y tuvo fe. Toda esa historia que usted tiene, que usted nunca piense en ella. Por eso somos mal agradecidos y tomamos cosas por dadas. ¿Por qué hemos llegado ahí? Porque no tenemos, se llama memoria histórica. ¿Qué le pasa a Puerto Rico? ¿Por qué la gente aquí siempre se está quejando? Porque no se acuerda de los años 40, cuando aquí había una hambruna que la gente se tuvo que ir para Nueva York. Aquí hubo una hambruna, que aquí la gente se iba por ramales. Claro, ahora con María, pero no es igual. Aquello era horrible, era espantoso. Eso lo saben los viejos nuestros, que a mí me da pánico con los niños nuestros muchachos. Yo les tengo pánico, que aquí hay una tragedia. Estos muchachos se mueren. Ellos no saben lo que es no tener agua potable, ellos no saben lo que es caminar sin zapatos. ¿Y en Puerto Rico existió eso o no existió eso? Lo que pasa es que esta generación que ustedes han estropeado, le dan, porque ustedes muy mal hecho, le han dicho, yo quiero darte lo que yo no tuve, pero espérate un momento, porque para tener lo que tú has tenido, tú tuviste que romperte mucho la vida, y eso te dio carácter, te dio sentido de trabajo, responsabilidad, obligación, agradecimiento. A mí me lo diste gratis, por lo tanto yo me creo que yo me lo merezco todo. Y lo que está haciendo Jesucristo es, oye, despierte esa memoria, no te olvides, Pedro. Y lo va a apretar más, porque ¿a dónde va ahora? A algo que Pedro no quiere recordar. ¿Qué es lo que Pedro no quiere recordar? La negación. Si él hubiera podido borrar eso de su memoria, si él hubiera podido echar para atrás la máquina del tiempo y decir, ay, yo no quiero que eso haya pasado, lo negó 3 veces. Y qué negaciones, ¿eh? La última, ustedes saben cuál fue. A mí la última es horrible, y es una mujer, pues dice, bueno, era un soldado, le cogí miedo a la espada, pero era una mujer, era una criada que había allí.
Y le dice, se lo dice con mucha rabia, porque ya sé cómo son las mujeres, que sabe cómo son. Entonces, porque ella dice, tú eres Galileo, yo sé porque el acento. Y ella sigue, dice, vuelve otra vez. Entonces, ya como ese, le dice, mujer, te he dicho que yo no conozco a ese hombre. Horrible. Eso es peor que Judas. Y él quiere quitarse eso. ¿Y qué hace Cristo? Lo hace, pero de una manera espectacular. Le dice, ¿cuántas veces le pregunta que si lo ama? 3 veces. ¿Y por qué 3 veces y por qué no una? Para evocar la memoria histórica. No te olvides de lo que tú eres capaz. Pero no es para estrujárselo en la cara, sino para decirle, Pedro, tú ves que tú eres muy bocón y te pasas la vida alardeando de cosas y cuando viene el momento te me haces un 8. Tranquilo. Y lo vuelve a poner donde está, que es hermoso porque dice, bueno, como tú fuiste tan cobarde y Juan se quedó en la cruz, tú vas para atrás y ahora Juan va a ocupar el puesto tuyo. No lo hace. No lo hace, lo confirma. Y lo confirma en el servicio. Dice, voy a darte otra segunda oportunidad. Y me vas a mostrar que me amas ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Sirviendo. Y lo dice, si tú me amas, apacienta mis corderos. Si tú me amas, apacienta mis ovejas. Y si tú me amas, apacienta mis rebaños. O sea, te voy a dar otra oportunidad. Y si de verdad tú me quieres, ya yo me voy. Pero lo vas a hacer con los míos. Y está haciendo, esto es para la iglesia, esto es para nosotros. Él está consciente de que nadie aquí es perfecto. Nadie, ni nadie lo va a hacer. Todos tenemos alguna. Que por eso es muy importante que uno se conozca para que uno sepa con qué uno está lidiando con Dios. Muchas veces uno quiere seguir a Cristo, pero ¿con qué yo cuento para seguir a Cristo? Hay muy buenas intenciones, pero una persona come con buenas intenciones. No, mamita, come con un plato de comida. Y todo el mundo es con buenas intenciones, pero ¿dónde está? ¿Cuánta gente te dice, cuenta conmigo? ¡Uah! Pero cuando lo llamas siempre tiene un pero. Pero hasta te dan tarjetitas. Mira, aquí está mi tarjeta. Pero cada vez que lo llamas, o tiene que ir a la Florida, o tiene un nieto, o tiene un hijo que no sé qué, pero no puedes contar. Mentira, di la verdad, mira, tú puedes contar conmigo los lunes, 1 hora, no puedo darte más, pero no seas mentiroso. Entonces muchas veces uno quiere algo que no puede, hermano. Pedro va a ser hasta el final un hombre muy pusilánime, es un hombre que es bueno, Pedro es bueno, por eso le dice, tú sabes todo, y es verdad que lo quiere, pero él lo quiere con miedo, él es miedoso. Todo el mundo tiene una debilidad, hay gente que es perezosa, hay gente que es muy impetuosa, pero ¿con qué usted cuenta para seguir a Cristo? Y no va a quitarle eso, no diga, ay, de pronto se volvió valiente, no, hasta el final. De hecho, le predijo cómo iba a morir. Y la muerte de Pedro, que está casi profetizada en este texto, es una muerte muy simbólica, porque a Pedro, todo el mundo sabía que Pedro era la cabecilla de esta gente, ¿no? Y fue durante el reinado de Nerón. Nerón era un hombre totalmente, que no era ningún estúpido, que a mí me da mucha pena porque a veces ponen a Nerón, como han hecho muchas películas de él, lo ponen como un poco estúpido. No, Nerón no era estúpido, era un hombre muy inteligente, pero estaba loco. Hoy, yo creo que un psiquiatra le hubiera diagnosticado esquizofrenia. Y entonces, pues, como él quería hacer los jardines, ¿qué pasa? Que la colina imperial, vamos a decir, lo que sería hoy el Capitolio, si están en Washington, está toda esa parte de los monumentos. Eso se llama el Foro Imperial. Estaba como en una colina. Roma es una colina. Hay 7 colinas. Una de esas colinas es la colina Vaticana. El Vaticano está hecho en una colina. Lo que pasa es que hoy uno no se da cuenta.
Y el foro imperial estaba en esa colina. ¿Qué pasa? Que cuando él iba al balcón, está muy cerca, como decir, estamos aquí, bueno, lo que pasa con la laguna, el que está cerca de la laguna, la gente que vive en la laguna, tiene que haber que hay una peste. Pues cuando hay mucha lluvia, que uno pasa, es horrible. Eso le pasaba a él. Yo sé, como era un hombre muy exquisito, dice, es que no resisto, cada vez que salgo al balcón a ver la ciudad, me llega este olor de la parte del Trastevere, del río, de atrás del río, que es uno de los lugares que si uno vive ahí, un apartamentito de un cuarto te vale 1,5 millones de euros. Pues esa parte en aquel momento donde vivía la gente de mala muerte. Y él los olores no le gustaban, y alguien le dijo, ¿usted sabe lo que usted debe hacer? Quitar eso de ahí, hacer unos jardines. A él le gustó mucho la idea. Pero para quitar eso de ahí, ¿cómo lo hizo? Le prendió fuego a la ciudad. Eso fue horrible. Le prendió fuego, mandó a gente y dice, préndanle fuego. Y si se muere la gente, bueno, no importa. Le prendió fuego a esa ciudad, a esa parte, y ahí hicieron los jardines imperiales. ¿Qué pasa? Le echaron entonces la culpa a quién. ¿A quién hay que echarle la culpa? Alguien incendió la ciudad. Él no va a decir, yo quemé la ciudad porque yo quería hacer unos jardines. No digo eso. ¿A quién le echaron la culpa? A los cristianos. ¿Y quién era el jefe de los cristianos? Y cuando Pedro vio que la cosa se puso mala, y Pedro era muy valiente, hizo así, dice, yo me voy de aquí, que aquí yo no voy a pagar los platos rotos. Y ahí viene la leyenda, la famosa leyenda de Quo Vadis. ¿Ustedes han visto la película? La palabra Quo Vadis significa ¿dónde vas? De hecho, la frase es Quo Vadis Domine. Dice la leyenda, porque una leyenda, una tradición. Hay una iglesia que se llama la iglesia de Quo Vadis, cuando él dice que es una vía, todavía existe esa vía, los romanos eran fantásticos, esa vía existe todavía, la vía Apia. En esa vía hoy viven todos los artistas. Sofía Loren vive en esa vía, de una villa preciosa. Yo nunca entré, pero pasaba por delante. Son todos, es como Beverly Hills, pero eso es en Roma. Y es la entrada, sigue siendo la vena principal para entrar a Roma, aunque hay otras carreteras más sofisticadas. Y la tradición dice que cuando él ve que la cosa está caliente, dice, yo me voy, yo no me meto aquí a mí, y está saliendo, él ve a Cristo que está entrando en la ciudad. Y le pregunta, ¿a dónde vas, Señor? Quo Vadis Domine. Y le dice, yo voy a coger el puesto que tú estás dejando. Y es un hombre muy noble. Pedro tiene esa cualidad de nobleza. Él dice, caramba, otra vez estoy metiendo el delicado pie. Así da la vuelta, regresa, lo apresan y lo crucifican. Pero como cuando lo crucifican y usted ve la nobleza de este hombre, dice, por favor, yo sé que me van a matar, pero no me maten como mataron al Señor. Mátenme. Entonces por eso lo matan con la cabeza para abajo y los pies para arriba. La historia de nuestra fe es muy linda. La gente no la sabe. No hemos sacado el tiempo. Yo le pregunto a ustedes con quién se casó fulano el artista y todo el mundo lo sabe. Pero nuestra fe no la conocemos. Y le digo todo esto porque está evocando en este hombre el recuerdo para después decirle, te voy a pedir lo mismo que te pedí hace 3 años atrás. Déjalo todo sin condiciones. Y yo los quiero dejar ahí. Piensen un poquito, los que están despiertos, porque los jovencitos están, parece. Piensen un poquito lo que Dios ha hecho en su vida. Tómense un día. Piensen en el hijo que han tenido, las cosas. Porque hay mucha gente, hermano, piense nada más que usted va por una casa donde tiene de todo. Aquí en este país todo el mundo siempre se está quejando. Y en este momento usted sabe lo que está pasando en Venezuela. Aquí mismo está, aquí al ladito. No, en la India ni hablemos. Ni en Siria, ni para qué va. Yo estoy hablando del vecino. Tú me llevaste a mí a viajar. Yo cojo una lanchita y llego a Caracas. En Aeropostal era media hora.
El viaje a Caracas es más rápido que el viaje a la República Dominicana. Estamos más cerquita. En Cuba, me estaba hablando un amigo mío, me dice, me estaba llamando para compartir, porque es gente buena, que me dijo, Willy, estamos pasando un hambre. Digo, chico, necesitas. No te pido dinero, porque es que aunque tengas moneda extranjera, que es cuando no hay nada, no se puede, no hay nada, porque venía todo ¿de dónde? De Venezuela. Por eso es que los cubanos no quieren que Maduro se vaya, porque ellos están agarrados de Maduro así, mira. Si Maduro se va, se acabó Cuba. Que por eso yo quiero que se vaya Maduro. Ellos están agarraditos porque ¿de dónde van? Están ahí al lado. Y mientras ustedes y yo estamos en una iglesia con aire acondicionado, esa gente, yo quiero que ustedes sepan, y aquí alguna gente fuera han ido a Cuba, Lidia fue conmigo. Esto es una cosa muy privada. En Cuba la gente no tiene ropa interior. Todo el mundo en Cuba está sin ropa interior. Brasier, eso, la cubana hace años que no tienen. Cosas que ustedes y yo damos por dado. Ahora estoy pidiendo medicina para Monseñor Arturo. Alguien me dijo, ¿qué cosa trae? Una aspirina. Una aspirina, una curita. Eso es, este espejuelo que tú tienes puesto, caballero, ese espejuelo que tú tienes puesto, eso es un lujo, papo. Primeramente, ¿de dónde va? Las ópticas hay que buscarle en dólares. ¿Y tú te has puesto a pensar alguna vez si aquí nosotros se nos pierden los espejuelos y nos dan otros? Nosotros estamos muy estropeados. Yo por eso digo que yo tengo pánico con los niños nuestros, porque estos niños, date cuenta que esa bebita que está ahí viste de marca, porque hay ropa para niños chiquitos de polo. Nuestros vejiguitos visten de Calvin Klein. O sea, y nadie aquí, y no es que no importa, pero es que lo damos por dado. Por eso nos volvemos malagradecidos y nos volvemos criticones, porque como no pensamos en lo que tenemos, nos creemos que no nos merecemos. Empieza esta actitud que no nos deja, que nos va condicionando. Yo veo que aquí hay gente, por ejemplo, yo he viajado con que todo el viaje es criticando. Estaba hablando con el padre Milton, que tiene muchos viajes por la cuestión del canal y demás. Y yo digo, chicos, te veo, porque dice, mira, Willy, conmigo viajan una señora que yo sé, cuando estaba hablando, yo sé que yo no voy a ir al purgatorio porque ya yo lo estoy pasando. O sea, digo, ella dice, yo no sé para qué van al viaje. Yo las he tenido. Es crítica y crítica y crítica y crítica. O sea, nunca te dice nada positivo, nada. Todo lo encuentran malo que se vea. O sea, entonces, y lo bueno se lo calla, porque son tan sinvergüenza y están tan estropeados mentalmente que lo único que comentan es lo malo. De lo bueno no te dicen. Cuando hay algo bueno, como que se esconden para no tener que reconocerlo. ¿Cómo usted llega ahí, hermano? ¿Cómo usted puede hacer eso? Yo lo entiendo, es un proceso mental. La persona que lo ha tenido todo. El síndrome del niño rico, que tiene una despensa llena de todo lo que puede comer y lo que le gusta. La nevera está llena de carnes, de jamones, de queso. Y se antoja, pero eso le tiene que haber pasado con sus hijos. Que tú tienes una comida tremenda y le has hecho la crema. Mami, yo quiero un hamburger. Es para matarlo, hija. Así. ¿Y qué pasa? Que esa mentalidad humana, usted la lleva a Dios. Por eso es que la iglesia está trabada. La iglesia está trabada. La iglesia, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no seguimos a Cristo, hermano? No me diga que usted lo está siguiendo, hermano, porque no, ni nosotros. Seguir a Cristo es dejarlo todo. Y nosotros no lo hemos dejado todo, nosotros estamos amarrados
hasta el tobillo. Y mientras yo esté amarrado a un montón de cosas, yo no puedo seguir a alguien. ¿Cómo yo voy a seguir a Eliseo si yo tengo el pie con un grillete, con una bola de hierro amarrado a un tubo ahí? No puedo, porque cada vez que vaya, estoy trabado. Y tú y yo estamos trabados, no lo nieguen. Tú, por ejemplo, gente aquí que era estaba en todo. Y resulta que ahora que tiene más libertad, nunca se le ve. Es que eso no lo entiende ni Dios. ¿Cómo es posible que cuando yo tenía a mis hijos, yo estaba aquí? Y ahora que no tengo a nadie, que mis hijos, a mí tú no me ves ni por los centros espiritistas. Pero ¿qué pasa? Es que yo no entiendo. Y lo más triste es que la soberbia y el orgullo no quiere que uno lo acepte. Y es lo que él está haciendo con esta gente. Dice, oigan, señores, si ustedes tienen pez para comer, es porque yo se los di. No se olviden de esto. Está tratando de remover su memoria histórica. Señor, ¿qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? No la tienen. Entonces, tú ves esta gente que se pone antipática, que todo a Dios se lo olvide, que cualquier cosita. Yo me quedo frío de cómo la cantidad de gente, en Puerto Rico hay un montón de gente que está en su casa sin hacer nada. Entonces, no porque yo tengo esto. Hermano, yo creo que usted tiene que salir un poquito más de Puerto Rico, pero no ir a Punta Cana, donde por cierto Maduro tiene una residencia muy baja, $17 millones. Aquí hay algún dominicano. ¿Cuánto es $17 millones en su país? Esa es la casita de Maduro. Allí está ya la mujer y los hijos. 17 millones, tú sabes. Si con $1 millón usted hace un palacio de Versalles, ahora imagínense 17. Yo me imagino ahí que los pasamanos serán de oro 18 y los inodoros serán de porcelana, porque de Yadró, porque para meter $17 millones en una casa en la República Dominicana, bueno, claro, pues me imagino que tiene hasta aeropuerto privado. Claro. Este es el mundo nuestro, ¿ok? Aquí vivimos. Esos son los 17 millones de la leche y la comida de los niños que no tienen. ¿Ves? Esa es la cosa. Y todavía las Naciones Unidas están reuniéndose a ver si condena lo que está pasando en Venezuela. Ahí estamos en esa cosa. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros no podemos tener un pequeño mundo. Tienen que salir de este pequeño mundo. Y no se me vaya para Punta Cana, ni se me vaya para Puerto Plata. No. Métase con la gente. Vaya por las calles. Mire cómo vive el mundo. Entonces a uno dice, y esa gente no se queja. Yo a veces no sé. Aquí está Luis. Luis, ¿tú te acuerdas de la capillita que fuimos en el escape romántico? Que por cierto quedan unos pocos espacios, quedan 4 o 5, ¿no? 5 espacios, así que decídanse, ya está el grupo completo. Y nosotros en el estuvimos, era domingo y fuimos a era el Día de las Madres, pues el Día de las Madres en Santo Domingo no es igual que aquí. Y nos tocó que era el Día de las Madres. Y fuimos a una capillita sencilla, muy chiquitita, pero qué linda, qué ambiente. Que aire acondicionado, nada, mano y coso y un papel, ¿ok? Ellos estaban emocionados porque cantamos, nos trataron a cuerpo de rey. Y aquello estaba así. Y mucha gente llegó caminando. Iglesia con aire acondicionado en la República Dominicana. No, hombre, ni los ricos. Ni los ricos. Y tú ves que la gente, la señora, yo entré a la sacristía, bueno, la señora que digo, doña Clotilde, en México. Doña Clotilde, aquí en Puerto Rico, soy una mujer casi mártir.
Los hijos, uno se le murió cruzando el río, el otro en el narcotráfico. Bueno, ay, Dios mío, esa mujer tiene una novela. Ella es la típica mexicana, bajita, con esas trenzas, porque el mexicano tiene un pelo que es el pelo indio, ese pelo negro que es lindo y brilla, es un pelo que brilla. Y hace esas trenzas, siempre con su zarape, bien bonita. Ella tiene, porque ahí no hay dentista, ni ortodoncista, ni nada de esas cosas. Entonces cada vez que yo llego, ella es de las que me recibe, chiquitita. Las manos las tiene que son callos, pues esa mujer ha trabajado como una mula. Y cada vez que digo, doña Clotilde, ¿cómo está? Padrecito, entonces, ¿cómo está? Dice, yo muy bien, padrecito, yo muy bien. Nunca me ha dicho que está mal. Y aquí las viejas mías, que todas vienen del beauty, que se han hecho las manos y los pies, que fueron amados y que no sé cuánto, y que todos los domingos vienen más combinados con arbolito de Navidad. Tú le dices, ¿cómo está? Ay, padre, ay. Que parece la Verónica con el Cristo que va para el Calvario. Yo tengo una gana de coger a doña Clotilde, traerla para acá y meter a la vieja allá a ver si aprende algo. Ustedes se ríen. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy deprimido. Usted está deprimido porque usted se puede dar el lujo de estar deprimido. La depresión es un lujo de los ricos. Porque una madre en Venezuela hoy no puede deprimirse porque si se deprime sus hijos no comen. Porque nuestra mente se ha aburguesado de tal manera que no recordamos lo que Dios hizo para que usted llegue donde usted está. Por eso todavía usted está pensando si vas a seguir a Cristo, hija. Tú tenías que estar ya en summa cum laude, en doctorado. Y estás ahora en prekinder. No, papito, tú sabes lo que tú te has dado y qué tú estás dando. Tocando saxofón. No, mira, únete a este que es piano y hagan algo y canten en las misiones. Yo le tengo que decir, hermano, porque alguien tiene que hablar de esto. La iglesia está trabada. ¿Cómo es posible que cualquier pastor con un timbiriche ponga una carpa y mañana eso está lleno? Y tocan puertas. Y los testigos de Jehová se pasan la vida tocando puertas. ¿Dónde están los católicos? ¿Dónde estamos? En la misa el domingo. Eso es para ti. ¿Quién come con que tú vas a misa? ¿Quién conoce a Cristo porque tú vas a misa? Ese te toca a ti cuando tú sales de tu casa. Sal de esa cueva que nos encuevamos, que tengo un dolor en que tómate 2 Advil y echa para la calle. No, yo voy a dejar el ministerio. Y yo dejo esto. ¿Dejar qué? No, porque si esta tiene más genio. ¡Ofrécelo, chico! No seas tan pusilánime. Porque esta me miró mal. ¿Y porque no me ponen a cantar el salmo? Todavía tú estás en eso. No, mijo, tú no puedes seguir. ¿Qué seguimiento a Cristo? Tú no sigues ni una chiva. Y eso por eso está. Y el diablo es puerco, por eso lo hizo. Una iglesia con tanta gente. Y mire cómo está este país. A mí me da vergüenza. Yo estuve en la legislatura el otro día porque me invitaron. Pues los nombraron a 3 de nosotros, a Padre Carlitos, varios, yo, capellanes de la legislatura. Y la capilla que tiene la legislatura, hicieron una capilla muy bonita, muy bonita. Y están los mártires diciendo misa y todo, gracias a Dios. Y entonces había un aniversario y me invitaron. Yo estaba contento porque sacerdote estábamos Carlos y yo. Ministros protestantes había más de 25. La legislatura de Puerto Rico está llena de protestantes. ¿Dónde están los católicos? En su casa. Porque tienen un pie malo, porque tienen dolor en el lumbago. Y los protestantes no tienen ninguna condición. Sí, pero ellos no los aguanta nadie. No le den un micrófono a un protestante porque se queda con esto.
Porque ellos, con lo poquito que tienen, ellos tienen un púlpito, ellos no tienen un altar. Con ese púlpito y esa Biblia en mano, lo han seguido. Usted podrá criticar todo lo que le dé la gana a los mormones, pero busquen un jovencito de estos que vaya a predicar montado en una bicicleta, porque les prohíben coger guagua o tener carro. Oigan esto, y son jóvenes. Y si tú eres de Puerto Rico, te mandan para Alaska. Y la gente se burla de los mormones. Si era un musical, que es una falta de respeto a los mormones, que es una cochinada, que ha tenido mucho éxito. The Book of Mormon es un musical. Los pone por el piso. La música es muy bonita, pero es una falta de respeto, porque todo el mundo lo puede criticar. Pero ¿qué católico a esta edad, a la edad tuya, coge la maleta y tú eres de Puerto Rico, te voy a mandar para Nairobi en África, y tú vas contentísima? ¿Quién de nosotros, los jóvenes nosotros, a qué va? A Panamá, a la jornada mundial. Pero eso no es romperse la vida. Tú no lo has visto en bicicleta y con corbata. No están con pantalones rotos, pantalón negro que tienen que... Y tú lo ves, esos muchos de Tennessee que son más blancos que la leche. Rojo, que son los camarones, pues, y su corbatita. Y tú los ves con la seriedad. No, es que es una cosa... Y con lo que tiene un mormón. Pues si usted coge la doctrina de los mormones, que encontraron unas tablas y no sé dónde, que... Tú sabes lo que es la Iglesia Católica con lo que tenemos. Y aquí hay algo, aquí hay un cortocircuito, señores. Es el síndrome del rico, que tiene mucho y no sabe lo que tiene. Y se lo digo, yo no creo en casualidad y no estoy manipulando, estoy interpretando. Esto termina hoy con la palabra sígueme. Y cuando yo le di los 20 temas, y ahí está Milagro sentada, ella fue la que recibió el sobre. Y en el sobre que yo le di a ella, yo nunca lo había hecho, y ella puede atestiguar esto, yo puse por fuera, Señor Jesús, escoge el tema que tú quieres para esta 30ª convivencia. Había 20 temas en papelitos del mismo tamaño, doblados de la misma manera. Y el que se escogió fue, sígueme. Y este domingo que antecede, porque lo que nos queda el próximo, o sea, un domingo antes prácticamente, nos vuelve a decir, sí. Oye, huele a quemado, sabe a quemado, se ve quemado. ¿Qué pasa a él? Está quemado. Le está diciendo a esta comunidad de Santa Benarita y a toda la gente que va a venir de otros lugares, tienen que seguirme. ¿A dónde? A donde a mí me dé la gana. No me pongas condiciones. Aquí hay gente que podía venir a misa diaria y no viene a misa diaria, es un cofrade. ¿Cómo un cofrade puede venir a misa diaria y no viene? ¿Qué te pasa a ti? Usted tiene un cortocircuito, no se da cuenta, pero es la soberbia. No, yo estoy muy viejo para cambiar. Pues entonces di que tú no crees ni en la madre que te parió. Y déjate de bobería, que estás muy viejo. No, que ese padre no me miró. ¿A mí qué me importa? Lo ofreces. Porque él tampoco lo miraron. Que fulano me dijo, a él también lo dijeron. Pero identifícate con él en vez de estar quejándote. Ay, porque Lidia me dijo tal cosa. Y por eso tú no cantas en el coro. Entonces tú venías por Lidia. Nunca supiste lo que hiciste aquí, chico. Y estamos así. Hasta los curas. Yo voy a dejar de ser cura porque yo quiero vivir la vida de otra manera. Dios, ¿cómo fue eso? Yo estoy casado contigo, ya yo no te quiero más porque conocí a Isabelita. ¿Pero qué es eso? ¿Qué fue lo que tú hiciste aquí? ¿Una ceremonia? ¿Un show? ¿O tuviste un sacramento? ¿Tú no tuviste lo que tú dijiste? Que era la salud y el todos los días. ¿Tú no te acuerdas? Pues pon otra vez el video
que bastante que interrumpe la misa para hacer el video. Y tengo que ser, hermano, fuerte porque nos tienen que recordar las cosas. Porque nos están diciendo, iglesia, sígueme. Hermano, mire lo que le está pasando a la iglesia. ¿Y ustedes creen que todo esto es casualidad? Le están haciendo así. Y todavía hay gente que cree que esto es... No. En mis 45 años de cura, jamás pensé ver mi iglesia como está. Pero algo me están diciendo a mí como sacerdote. Y yo veo que la gente está tranquila. Tú puedes estar tranquilo cuando tu familia es gente que no conoce a Jesucristo. Le voy a dar duro ahora, lo siento mucho, con mucho respeto. Tú puedes estar tranquilo cuando tu hijo ni va a misa. Por favor, ¿cómo usted lo hace? O sea, ¿cómo uno puede llegar a vivir tranquilo cuando mi hijo está en caminos que no son de Dios? De la misma manera que ya las madres, los hijos llegan tarde y se acuestan a dormir. Las madres, cuando otros tiempos, mientras el hijo no llegaba, no se dormía. Ahora, a pierna suelta. Yo les doy esto, y si usted quiere pensarlo, tú, si no, tú vete a comer a Denny. Ahora, yo creo que nos están hablando muy claro. Y nos están diciendo, acuérdate que la pesca milagrosa fue por mí. Y acuérdate que tú me negaste 3 veces, pero yo no te lo voy a tomar en serio. Y te voy a dejar donde estás. Y te voy a volver a comisionar para lo que yo te comisioné. Y no te voy a quitar mi confianza y te voy a seguir dando mi gracia para que hagas. Pero por favor, lo único que te pido es que me sigas. ¿A dónde? A donde yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera. Amén. Hagamos ahora nuestra profesión de fe. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al 3er día. Sí, creo. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Sí, creo. Esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. El Señor está en medio de nosotros y nos ofrece su amor. Por eso digamos con fe, confianza y convicción, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos, hermanos, para que la oración avive la esperanza de la iglesia. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos, hermanos, para que Jesús resucitado vivifique el compromiso de los cristianos y recree nuestro amor. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos, hermanos, para que cuantos son perseguidos a causa de su fe experimente el amor del resucitado y se deje sostener por su victoria. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos, hermanos, por los prisioneros, emigrantes y desterrados. Se le manifieste el mensaje libertador del Evangelio y espere en él. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos, hermanos, para que a pesar de nuestros fracasos y movidos por la fe, confiemos en el poder de Jesús resucitado. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos, hermanos, para que unidos a toda la iglesia celebremos el sacramento del amor
y dejemos que Jesús nos transforme. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Ahora, hermanos, en silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Por nuestra convivencia ya muy próxima a celebrarse, por todos los recursos, por todas las personas que queremos traer para que digan que sí y puedan tener la experiencia con el Cristo vivo, con el Cristo que quiere cambiar sus vidas. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre bueno, acércate a tu iglesia, guía sus pasos, recréala en tu amor y haz que viva la fe en tu Hijo que la amó y se entregó por ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, Señor, te pedimos por nuestra ofrenda de amor y generosidad, para que podamos tener y seguir con las puertas abiertas en un momento tan precario, tan difícil, donde hay, no sé si vieron la noticia hace 2 días, estaban hablando de la ola de suicidios que hay en Puerto Rico y sobre todo en jóvenes, no solamente aquí, sino en Estados Unidos, y todo fue por una película. Esa película, 13 razones, es una muchacha de high school que deja 13 grabaciones por las que ella se va a suicidar y se suicida. Esta película estuvo en el cine, pero ahora la pusieron en Netflix. Y lleva en 15 días, y en 15 días se han reportado más de 200 suicidios entre los jóvenes. O sea, que yo aquí no estoy hablando bobería. Yo lo que estoy al tanto, yo tengo que tener para hablarle a ustedes con cosas en la mano. Por eso el tener aquí esta iglesia abierta a 24 horas es muy importante. Por eso Dios hizo lo que hizo. Eso no fue mío. A mí Dios me utilizó para hacer lo que Él quería, no lo que a mí me daba la gana. Y mi gran lucha es que las iglesias tienen que estar más abiertas. Porque si yo tengo un instinto suicida, que por la noche hay una psicología, yo no sé de eso, pero por la noche es que la fiebre aumenta, que los prostíbulos se abren, que los moteles tienen más clientes, que las ratas salen de las cloacas, que las discotecas se ponen sabrosas a las 3 de la mañana, que el punto de droga tiene. Es de noche, es la hora de las tinieblas. Entonces, en esa hora también hay muchos instintos suicidas para la gente que está sola, y en Puerto Rico hay mucha gente sola. Si no hay ningún sitio, ¿cuánta gente se ha salvado en esa capilla? ¡Boh! Porque salieron, y no tengo el tiempo, pero la historia de la señora de Bayamón, que se le apareció en un sueño, me lo dijo a mí porque se confesó conmigo. Esto me lo dijo fuera de la confesión. Ella se le apareció en el sueño en Bayamón, muy lejos, había metido en Bayamón. Ella dice que ella estaba pasando un momento horrible y ella de pronto en el sueño se le aparece este hombre vestido de blanco y le dijo cómo llegar aquí con luces y todo. Y dice, yo no sabía dónde estaba esta parroquia. Y ella se vistió, pues estaba muy malita, estaba muy atormentada. Se vistió, eran las 2:00 y pico de la mañana, a la 1, yo no sé qué hora era. La cuestión que yo le entré aquí es como a la 1:00 y pico. Yo venía con los muchachos de haber ido al cine, fuimos a comer y yo siempre vengo a despedirme del Señor. Y en eso ella está así sentadita y cuando me ve fue como si hubiera visto a Dios. Padre Willy, digo, ay mía, me puede, porque ella dice que cuando ella llegó aquí, siguiendo las indicaciones del hombre vestido de blanco, que ustedes saben quién es, ella dice, yo me caí y yo vi pasar mi vida completa. Yo toda mi vida la vi. Y yo empecé, llora y llora. Y entonces ella sale de la capilla porque le daba pena con la gente, porque era sollozo. Y dice que lo que ella sentía era, confiésate, confiésate, pero a la 1:00 y pico, ¿dónde buscas un cura? Y en eso yo voy caminando. Eso pasó ahí. Y esa ofrenda suya ayuda a eso. Todo tiene un propósito en la vida cuando usted está en los caminos de Dios. La gente que no cree te dice, ¡ay, qué casualidad!
Usted no cree en algo, claro, pero eso no existe, esa palabra para nosotros, todo es providencia divina. Es decir, para nosotros providencia, que tenemos la madre de la divina providencia. Usted va a poder, usted te pone los espejuelos de Dios, todo. Ahora yo entiendo, porque el Espíritu Santo te da entendimiento. Por eso yo le pido mucho a Dios que nos dé un corazón generoso. Nunca dude de dar su tiempo. Salgan de sus cuevas, no se queden allí. Que es pesado tener, sí, pero vale la pena, hermano, vale la pena. En su caso usted no está haciendo nada. Piense, tiempo perdido. Y cuando usted esté allí, piense en una persona que le dicen que le quede un mes de vida y que diera la vida por tener una semana más. Una mamá que tiene 34 años, como la conozco, que tiene un cáncer terminal y tiene 3 niños. El mayor tiene 9 años. Y esa mujer diera la vida por el tiempo que tú desperdicias cuando estás en tu casa. Se lo debes a ella, porque a ti te lo están dando y tú lo estás malgastando. Y ella le dice a mi padre, un añito más para ver a mi hijo hacer la primera comunión. Es que nosotros, porque no tenemos entendimiento, y perdónenme que estoy dando un retiro, pero es que yo no puedo perder el tiempo porque ese tiempo lo quisiera otra persona que no lo tiene. Mujeres, el otro día que me estaba contando, pues lo estaba contando todo, que estaba en algún sitio y una cantidad, estaba muy cerquita de un consultorio donde las mujeres se hacen mamografía. Él estaba al lado, no se estaba haciendo una mamografía porque no se hace mamografía. Y dice que vea, y él creyó, dice, eran porque tenían problemas de cáncer. Niñas de 14 años. Y un cáncer en una niña de 14 años es más agresivo que en una vieja de 87. Usted le debe a esa persona el tiempo que usted está perdiendo en su casa. Haga algo con ese tiempo, que es un poco pesada la cosa, ofrézcaselo. Que fulanito no me quiere, que no me mira, ponlo ahí. Ponlo ahí. Identifícate, pero no malgaste el tiempo, porque el tiempo es un regalo de Dios. No lo tiene que, en este momento, alguien se está muriendo. Y alguien muy joven se está muriendo. Y el tiempo que Dios me está a mí dando, esa persona daría la vida por tenerlo. Se lo debemos a Él. ¿Usted no cree? El tiempo, el talento, tanto talento. Todos estos muchachos, este es cantante, el otro toca saxofón. O sea, que muchos nuestros tienen un talento. Mire, cuando hacemos una obra, y hay algunos que se lo guardan para no estar participando. Así no es, porque el que me lo dio me lo va a pedir. Y finalmente el dinero, que yo no puedo tener solamente el dinero para mí, sino también tengo que tener dinero para compartirlo. Yo le digo lo que es. Usted haga con lo que yo le digo lo que usted quiera. Y que el Señor le bendiga lo que Él le ha dado. Y que cree en usted una mente generosa para que usted se sepa que todo lo que tiene es prestado y que el valor de lo que me han prestado lo tiene cuando yo lo comparto con los demás. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Hosana, hosana, hosana y gloria en el cielo. Hosana, hosana, hosana y gloria en el cielo. Cielo y tierra están llenos de tu gloria. Cielo y tierra están llenos de tu gloria. Lelo, lelo, lai, lelo, lelo, lai, lelo, lelo, lai, lo, lai, lo. Lelo, lelo, lai, lelo, lelo, lai, lelo, lelo, lai, lo, lai, lo. Y bendito es que viene en el nombre del Señor. Y bendito es que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 hosana y gloria en el cielo. Hosana, hosana, hosana y gloria en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte,
Jesús, el Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no pueden comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Derramaste
Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tres cositas. La primera, hoy a la salida, no se tiene que sentar, si quiere sentarse, pero es rápido. A la salida, ¿qué es esto? A la salida, hoy están los sobrecitos para la semana que viene, que es el Día de las Madres, y por eso es muy importante. Hay una confusión. El nombre del sobrecito no tiene que ser por las madres difuntas. La misa van a ser por las madres vivas y difuntas. O sea, usted si pone ese nombre, por ejemplo, mi mamá está viva, fulana de tal. Si pone su mamá difunta, ponga DIF, difunto, pero las misas van a estar ofrecidas por las mamás vivas y difuntas. Entonces usted pone su donativo, lo que usted quiera ofrendar. Si no quiera poner nada, no lo pone, pero la cuestión es que ponga el nombre y los vamos a tener aquí, los vamos a traer en las ofrendas de la misa de 8 y de 11. Así que es muy importante que se lleve a la salida. Lo otro es que ahora vamos a ver si hacemos un buen registro. Hace falta, la convivencia está ahí y necesitamos que la parroquia se registre. Y este año, por los 30 años, vamos a ofrecerle eso a Dios. Es el lema: yo voy a venir y voy a traer una persona conmigo. Una persona, no 20, una. Si quiere traer las 20, gloria a Dios, pero todo el mundo aquí tiene una persona. Todo el mundo que está esperando que tú le invites. Quítatelo de algo. Y yo hoy, pues entonces, el grupo de Clarisa, de M aquí, va a estar de esta manera para hacérselo. Las personas que estén pagando con cheque o con cash, va a ser aquí en los kioscos. El que tenga que utilizar una tarjeta, pues va a la oficina parroquial, ¿ok? Para que lo entendamos. A veces hacemos, esto ayuda mucho a la silla, a la cocina, es un acto de caridad. Ya que usted a lo mejor no puede participar tan directamente, ayude a los que están haciendo todo esto, porque no es lo mismo hacer comida para 100 que para 200. ¿Y qué pasa? Si estamos viendo el día que hay más gente de la que se había planificado, hay que salir a buscar comida. Y cuando usted está buscando y es para el mismo día, usted tiene que pagar lo que le pida. Ahora yo puedo regatear, el mismo día no puedo. Si hace falta 5 pollos, como me los pidan. Y hay que evitar eso porque todo está muy caro. Y es todo tan sencillo como que usted se inscriba, eso es todo. Así que yo se le voy a pedir, por favor, en nombre de todos, de Dios y de todos. Y esta convivencia, acuérdense, el sábado que viene hay una misa, y esto es nuevo, esto no lo habíamos hecho nunca. La misa de la semana que viene, del sábado, a las 6 de la tarde, vamos a tener un rosario viviente. Hay mucha gente que, gloria a Dios, vinieron ayer a la película, otros la habían visto, y usted ve la actualidad que tiene la Virgen de Fátima. A ella nos vamos a poner. Y yo lo hice porque vi la película. Yo tuve este año esta inspiración, la hablé con Migdalia, de tener un rosario viviente y poner esta convivencia bajo la intercesión de la Virgen del Rosario de Fátima, especialmente ella. O sea, vamos a tener rosario allá. Traigan velas porque venimos en procesión con la imagen que va a estar aquí durante toda la semana antes de la convivencia, pidiéndole a ella que interceda para que haya buen tiempo, para que entendamos, para que salgamos de aquí el domingo, después de la convivencia, con ese seguimiento a Cristo donde nos quiera llevar, donde quiera llevar a Puerto Rico, pero que nos lleve Él a donde Él quiere, no a donde nosotros queremos ir. Ese es el problema. No es a donde yo quiero ir, es a donde Dios me quiere llevar. Y para ir ahí hay que seguirlo. Yo no puedo seguir siguiendo mis caprichos y mis cosas y a lo que a mí me gusta, porque no voy a llegar a donde Dios quiere. Tengo que seguirlo a Él, a donde Él quiera. Por eso son los temas que vamos a tener. Así que acuérdense que la semana que viene es el taller conmigo de los cofrades.
adoradores, cofrades y ministros de la Eucaristía. Y ahora hay una rifa porque durante el Domingo de Ramos hubo una rifa de 2 crucifijos, ¿verdad? Entonces hoy se van a rifar, así que son 2 crucifijos, así que están aquí en las cajas y yo voy a coger uno desde el fondo, uno del fondo y otro de arriba. Vamos a empezar por los últimos. Y el ganador primero es María Peguero, con el número 44. María Peguero, no sé qué. Si no está, aquí está el teléfono, ¿ok? Y ahora uno de arriba. El de arriba es Grisel García, 139. Ella es la mamá de este joven que está aquí. Por eso él es tan bonito. Okay. Finalmente, hoy tenemos un almuerzo muy bueno. Lo tiene el Ministerio de Música Salterre. Bendito, están haciendo, hoy tienen lasaña, pero la están haciendo homemade. Yo entré en la cocina y estaba todo el mundo ahí cocinando. Y va a estar muy buena porque tienen de desayuno, café, farina, tacos de pollo, tacos de carne, empanadilla. El almuerzo es lasaña salterriana con arroz blanco y amarillos. Y lasaña con amarillos y ensalada, sopa de pollo y fideo. Entonces tienen postre, flan de caramelo, pudín, gelatina mexicana de 3 colores. Porque hoy es el Día de México, hoy es 5 de mayo, hoy es el Día Nacional de México, así que, y bebidas tiene jugo de limón, de china, de parcha y fruit punch. Se puede llevar su almuerzo, coopere, el almuerzo es también para sostenimiento de la parroquia. Y para el Día de las Madres no deje de pasar por la pequeña flor, porque nuestro querido César ha hecho una cesta muy bonita. Cuando regale algo, sea un cumpleaños, piense en algo que valga la pena. Un buen libro, un CD, algo que la persona después lo pueda utilizar, un rosario, cosas que la gente después lo aprecie. Dele un poquito de pensamiento. Mi mamá nunca me permitió que le regalara dinero. Lo hice una vez y me metieron un regaño. Porque yo con mi practicidad le di un certificado, creo que era de Macy, y cogió y me dijo, ¿y esto qué cosa es? Digo, no mami, para que tú te compres lo que tú quieres. Dice, si no tienes el tiempo para pensar en mí y traerme lo que a mí me gusta, yo no quiero nada. Más nunca. Entonces hablaba con mi mamá, qué es lo que ella necesita. Y la gallega tenía toda la razón. Porque claro, coge una, ponle ahí, Walgreen, no sé qué. No pescar, a veces dice, oye, busca una cosa que no. Cuando usted piense en la persona que le gusta, el regalo va envuelto en amor y en cariño. Mi madre tenía razón una vez más. Si va a regalar algo a su mamá, a lo mejor no le regales nada y proponte por lo menos una vez a la semana ir a almorzar con ella. Me parece que vale más que cualquier cosa que le podamos regalar. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Como el Padre envió a Jesucristo, así Él nos envía a nosotros ahora para comunicar a todos la noticia. Hemos visto al Señor. Dichosos los que crean sin haber visto. Aleluya. Hermano, no podemos ir a la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Aleluya. Buen provecho a todos. Y recuerden lo que el Señor nos dice. 1, 2 y 3, síganme.